Cordial saludo, mi nombre es Carlos Enrique Guzmán Quintero, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. En este video voy a explicar el tema de Introducción a la Lógica Digital y Sistemas Embebidos del curso de Física Electrónica. Introducción a la Lógica Digital y Sistemas Embebidos, presentado por Carlos Enrique Guzmán Quintero. Código binario. El sistema binario es un sistema de numeración en el que se utiliza la base aritmética 2. Este sistema es el utilizado por los ordenadores y sistemas digitales de forma interna para realizar absolutamente todos los procesos. Este sistema de numeración solamente está representado por dos cifras, el 0 y el 1. Es por esto que es de base 2, dos cifras. Con ellas se construirán todas las cadenas de valores. El código binario es el sistema de codificación usado para representación de textos o procesadores de instrucciones de computadora utilizando el sistema binario. En informática y telecomunicaciones el código binario se utiliza en la codificación de los datos. Pues como vemos en la tabla, vemos el código binario que en este caso está representado de la A a la Z. Cada literal representa un número diferente, de ceros y unos. Código hexadecimal. El sistema de numeración decimal es un sistema de numeración posicional que tiene como base el número 16. En este punto nos preguntaremos, ¿cómo vamos a conseguir 16 números diferentes? Si por ejemplo el 10 es la combinación de dos números distintos, pues muy sencillo, nos lo inventamos. No nosotros, sino los que inventaron el sistema en cuestión. Los números que tendremos aquí serán 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Esto hace un total de 16 términos diferentes. Si te has fijado alguna vez el código numérico de un color tiene este tipo de numeración. Y es por esto que verás cómo el blanco, por ejemplo, se representa con el valor F, 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 F. Un código de color hexadecimal es un código de 6 símbolos formado por hasta 3 elementos de 2 símbolos. Cada uno de los elementos de 2 símbolos representa un valor de color de 0 a 255. El código se escribe utilizando una fórmula que convierte cada valor en un código alfanumérico único de 2 dígitos. Entonces vemos en la tabla los colores negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo, magenta, cian, violeta y naranja. Cada uno tiene un número hexadecimal, en este caso pues el negro es 0000000. Así el blanco lo acabamos de decir, el rojo, el azul, el verde, cada uno tiene un número hexadecimal. Compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son uno de los componentes principales dentro de la electrónica digital, y esto se debe a que se caracterizan por representar un valor de verdadero o uno de falso en su salida. A pesar de que solo representan dos valores, estos dispositivos son capaces de realizar diferentes operaciones lógicas como multiplicar, sumar, negar, afirmar, incluir o excluir. Todo depende de qué tipo de compuerta se esté utilizando. Para entender el funcionamiento de las compuertas lógicas, primero debemos entender a qué se refieren los estados altos y bajos de un circuito, ya que muchas veces se puede llegar a la confusión de por qué se utilizan estos conceptos. Entonces tenemos la función booleana y la compuerta. Entonces vemos que la primera función booleana es un buffer con un sí, o sea un yes, a y un símbolo y la otra a. El not representa otra función booleana y otra diferente compuerta. El or, el nor, el and, el nand,
el SOR y el SNOR. Cada uno tiene su compuerta diferente. Cada uno representa una compuerta diferente. Tablas de verdad. Las tablas de verdad son una herramienta que se utiliza para conocer previamente el comportamiento de una compuerta lógica. En palabras sencillas, estas tablas representan todas las combinaciones que pueden tener los circuitos en sus entradas y el valor que toma la salida en cada caso. Entonces la tabla de verdad representa la entrada y las salidas. Entonces tenemos en la tabla A y B y la salida Y. Entonces ahí se colocan o se representan los números binarios. Compuertas lógicas, vemos lo que acabamos de ver ya con prácticamente un circuito. Entonces lleva el LED, lleva el dispositivo y la resistencia. Tecnología TTL, 5 voltios es igual a un lógico, 0 voltios a 0 lógico. Sistema embebido. Un sistema embebido, también conocido como empotrado, incrustado o integrado, es un sistema de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base, en inglés motherboard. El procesamiento central del sistema se lleva a cabo gracias a un microcontrolador, es decir, un microprocesador, que incluye además interfaces de entrada y salida, así como una memoria de tamaño reducido en el mismo chip. Estos sistemas pueden ser programados directamente en el lenguaje ensamblador del microcontrolador o microprocesador, utilizando otros lenguajes como el C o el C++ mediante compiladores específicos. Entonces vemos aquí el ejemplo del sistema embebido. En este caso pues es una especie de placa de un circuito integrado. Lógica combinacional. La lógica combinacional significa la combinación de dos o más compuertas lógicas que pueden formar una función requerida donde la salida en un momento dado depende solo de la entrada. Un circuito combinacional consta de variables de entrada con puertas lógicas y variables de salida. Las puertas lógicas aceptan las entradas y según el tipo de funcionamiento de la puerta lógica, a partir de ellas se generan señales de salida. Entonces vemos las variables de entrada y las variables de salida en un circuito lógico combinacional. Ahora vamos a contestar la pregunta problematizadora que nos pide. ¿En qué consiste la transformación analógica digital? La conversión de una señal analógica en digital se realiza mediante el procedimiento denominado modulación por impulsos codificados (PCM). Este sistema se basa en tres operaciones: muestreo, cuantificación y codificación. Muestreo: en esta fase la señal analógica original, que forma parte de la señal combinada de video compuesto, se transforma en una serie de impulsos llamados muestras. Cuantificación: en esta fase se asigna un valor a cada una de las muestras tomadas en el pase anterior. Codificación: en esta fase se convierten los valores obtenidos de la cuantificación a código binario. Entonces vemos entonces de la primera gráfica, en la parte de arriba, vemos la señal analógica, una señal que va de arriba a abajo. Las muestras, que en este caso es como la especie de tiempo de señal, los tiempos de señal. Y aquí vemos la cuantificación, que ya es por tiempos, el tiempo que dura la señal. Y en este caso ya el último paso es la codificación. En este caso ya convertimos de lo que era la señal analógica, lo pasamos a la señal digital, que es decir, se transforma en una señal de ceros y unos. Un ejemplo sencillo de esto es la TV digital, que mediante ondas electromagnéticas, las cuales proporcionan la señal necesaria para poder sintonizar, y el espectro electromagnético
se pueden transformar una señal análoga de ondas en una señal digital en nuestros televisores. La señal de TV debe emitirse a través del espacio hacia puntos de recepción más o menos lejanos. Para que la señal electromagnética pueda recorrer estas distancias sin medio físico es necesario que su frecuencia sea superior a 10 kHz, pues frecuencias inferiores no tienen capacidad de viajar en el aire. Estas frecuencias son denominadas radiofrecuencias. Las radiofrecuencias entre 470 MHz y 694 MHz en banda UHF están reservadas para la emisión de señal digital terrestre. En este caso, pues televisión. Bibliografía. Castillo J. 11 de diciembre de 2018. Obtenido de Anónimo. 22 de julio de 2020. Ingeniería Mecafénix. Obtenido de Anónimo sin fecha. Sistema embedido y sus características. Obtenido de Anónimo sin fecha. Circuitos lógicos combinacionales. Obtenido de Anónimo sin fecha. Las ondas electromagnéticas. Obtenido de Con esto hemos terminado la explicación del tema de este curso de física electrónica.